Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Dice la palabra del Señor en Gálatas 4, 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pues Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto a sus hijos en toda la esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, pues está escrito: regocíjate estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos que la abandonada que los que dan de las que no tienen marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Señor y Padre, en el nombre de Jesús queremos ponernos delante de ti, que seas tú quien nos hables en esta mañana a través de tu palabra. Gracias, Señor, por haber dejado a estas personas inspiradas por tu Espíritu para que la escribiera. Pero ahora, Señor, queremos que tú nos hables, que tú nos hagas ver lo que tienes para nuestras vidas. Oh Padre, en esta mañana nos depositamos delante de ti, sabiendo que tú nos vas a bendecir a través de la misma. Y te damos gracias hoy y siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bien, si ustedes lo leen, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Verdad? Hasta algunas palabras allí de la esclava a la libre. Ya lo vamos a ver de qué se trata. Primero quisiera leerles unas frases de unas personas. Una de las frases dice: la historia nos dice que no se puede confiar el cuidado de la libertad a los débiles o a los tímidos. Estas palabras las pronunció el presidente, no sé si lo digo bien, Eisenhower, en un discurso inaugural en su presidencia en enero de 1953. Este hombre, como soldado, había ayudado en la Segunda Guerra Mundial y había ayudado a conseguir algunas victorias, y él sabía lo mucho que el alto costo, podríamos decir, el alto costo de la victoria, ¿verdad? Él sabía la pesada carga que era tener también la libertad. Otra frase ahora del novelista inglés Charles Kingsley dijo: hay dos clases de libertad: la falsa, en la que un hombre es libre para hacer lo que quiere, y la verdadera, en la que un hombre es libre para hacer lo que debe. Repito la frase que dijo este hombre: hay dos clases de libertad: la falsa, en la que un hombre es libre para hacer lo que quiere, y la verdadera, en la que un hombre es libre para hacer lo que debe. Los seres humanos en sí han luchado con estos conceptos, tanto los que dijo este presidente como lo que dijo este novelista. Durante todos los siglos siempre han luchado con la libertad y con la injusticia y con todo este tipo de cosas. Pero también se puede decir que este tipo de cosas
puede o no puede dar la libertad. En esta mañana vamos a ver sobre una libertad mucho más importante que lo que podían decir estos novelistas o estos políticos. Vamos a hablar de una libertad que tiene que ver ya no con la libertad de las personas en esclavitud, sino con la libertad del corazón. Más importante en nuestras vidas que todas estas frases muy bonitas y muy llamativas, podríamos decir, de lo que decían estos novelistas o estos políticos. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor cuál es esa libertad. Y el tema que yo le he puesto a este mensaje, a esta predicación, es la libertad de la promesa en Cristo. Eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. La libertad de la promesa en Cristo. Lo vamos a hacer con 3 puntos. Primero, vamos a hablar del contexto o los hechos históricos. ¿A qué le suena eso a quienes estuvieron estudiando interpretación, verdad? Contexto histórico. Pues Pablo también da un contexto histórico. En esos versículos que hemos también dado un contexto histórico, ¿verdad? Luego, como segundo punto, vemos un sentido figurativo o espiritual. En la primera parte es desde el 21 al 23 y la segunda es desde el 24 al 27. Y por último le da una aplicación personal que es desde el 28 hasta el 31. Vamos a través de estos 3 puntos, descifrar qué era lo que quiso decir Pablo a los Gálatas. Primero les habla de un contexto histórico y empieza con una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Vamos a nuestras Biblias. Versículo 21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿No habéis oído la ley? Esa es la primera pregunta que plantea Pablo. ¿A quiénes? ¿A quiénes les está planteando? Sí, a los Gálatas, pero les está dirigiendo a alguien en particular, a los judaizantes, porque les dice, los que queréis estar bajo la ley, los que querían engañar a aquellos que querían poner rudimentos a lo que ya estaba establecido. Aquellos que estaban queriendo aceptar esas enseñanzas, porque eran enseñanzas falsas. Lo que quiere mostrar es el desvarío que tenían estas personas y que quiera aquellos que estaban dejando la fe por irse detrás de la ley. Se dirige a quienes enseñaban y aceptaban la necesidad de guardar la ley y porque estaban dispuestos y estaban queriendo hacerlo, pensando que de esa manera podían ser salvos. Porque, ¿qué es lo que hemos estado estudiando de Gálatas durante varias semanas? ¿Verdad? Que habían falsos maestros que querían enseñar rudimentos, que querían enseñar cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Se había generado un deseo de hacerlo y no se estaba acortando con el tiempo. Al contrario, con el tiempo se iba a convertir en un deseo de hacerlo, en un deseo de acción. Los falsos maestros y falsos hermanos seleccionaban la ley como les convenía y a sus propósitos, pero no prestaban atención a las lecciones que allí había. Y son dos cosas bien distintas, estar bajo la ley que entender la ley. Y ellos estaban entendiendo mal la ley. En otras palabras, Pablo les dice, si quieren caminar por la ley, entonces miren lo que les dice. Miren lo que dice la ley. Y les empieza a declararles algo interesante. Les habla de 2 madres y 2 hijos.
Pues está escrito que Abraham tuvo, ¿qué? 2 hijos, una esclava, uno de la esclava y otro de la libre. Le habla de 2 madres, ¿verdad? Los hijos de Abraham, el de la esclava y de la libre, ambos hijos eran descendientes de Abraham. Pero era una práctica normal, era una costumbre, en cierta manera, en ese tiempo, entregar a la esclava para que estuviera con su señor. En Génesis 30 habla cómo Jacob no solamente tuvo hijos con sus 2 mujeres, con sus mujeres, sino también con sus esclavas. Y por eso tuvo la cantidad de hijos que tuvo. Era una práctica habitual en esos tiempos. Pero era un esfuerzo humano el querer tener la promesa con la esclava. Dios ¿qué le había dicho a Abraham? Que iba a ser padre, que iba a tener una descendencia, ¿verdad? Dios le había prometido. Y él, junto con su esposa, tomaron, se puede decir, otro camino, el camino de al lado, y no esperar en la promesa, ¿verdad? No poner la esperanza en que Dios así lo haría. Hizo un esfuerzo humano de tener un hijo con su esclava y todavía esperaba que Dios lo aprobara. Pero Dios tenía un plan y no era ese. No era ese el plan. Dios tuvo en estas 2 mujeres podríamos decir, hizo un ejemplo de 2 alianzas, el de las obras y el de la fe. Pablo recalca la gran diferencia de estos 2 casos. A pesar de que Abraham era padre tanto de Ismael como de Isaac, pero el esclavo, en este caso Ismael, nació según la carne, pero el libre, que era Isaac, nació bajo ¿qué? La promesa. Y recalcamos que Ismael fue engendrado en medio de esfuerzos humanos, como nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hacemos los esfuerzos posibles por lograr algo y no lo entregamos en la mano de Dios? Nos suele pasar como Abraham, ¿verdad? Que tenemos una dificultad, tenemos un problema y lo queremos resolver por nuestros propios esfuerzos y tomamos el camino equivocado y no esperamos en Dios y no se lo ponemos delante de Dios. Y allí cuando tomamos el camino que no debemos y después las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo ponemos delante del Señor, no entregamos en las manos de Dios para que Él haga su voluntad. En los estudios bíblicos ayer y en la pasada y la anterior estuvimos hablando de algo importante, de alinear, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, ¿con quién? Con nuestra voluntad, ¿a través de qué? A través de la oración. Alinear la voluntad de Dios con nosotros, con nuestra voluntad, ¿a través de qué? De la oración. Esa es una herramienta que Dios nos da para que nosotros podamos darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Y a veces nos esforzamos. A ver, no quiero decir con esto que si tenemos una necesidad nos vamos a quedar, por ejemplo, necesito trabajo y me quedo en mi casa y me siento en el sofá con el mando y empiezo a decir, el Señor ya me proveerá del trabajo. No quiero decir eso. Confiar en el Señor, pero también tenemos que llamar, oye, si sabes si yo trabajo, o mandar un currículo, o hablar con otra persona, o acercarme a algún sitio. O sea, no moverte, pero confiando en ¿qué? En Dios. Primero, antes de movernos, antes de decir, Señor, en ti me encomiendo.
necesito este trabajo, tú lo sabes. Y entonces nos empezamos a ver. Primero, confiamos en Dios. Ahora no, así como yo confío en Dios, pues me quedo sentadito y ya vendrá alguien por la ventana y me echará un papel y dice, ¿necesitas trabajo? Aquí está. ¿Verdad que tampoco es así? Pero debemos confiar. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad sea la misma, se alinee con la voluntad de Dios. El concebir a través de una esclava, como habíamos dicho, era una costumbre en la época. Pero eso no tiene disculpa, ya que había costumbres propias de ese mundo idólatra en el que vivía Abraham, en que Abraham no las practicaba. Abraham no practicaba muchas de las cosas, o ninguna de las cosas, del pueblo idólatra en el cual alrededor vivía. O sea que el de decir, bueno, es que como era costumbre, pues está bien que lo haga. No sé si había muchas cosas que eran costumbre, pero eran de un pueblo idólatra y Abraham no las practicaba. Nosotros también. Cuidado con decir, es que así es nuestra sociedad. Es que nosotros hacemos porque si no, no me ven como... Al contrario, nosotros nos manda a ir en contracorriente, ir en contra de lo que la gente cree. ¿Nosotros en qué creemos? En Cristo y en su palabra. Eso es lo que nos manda a nosotros, a creer en esto, no lo que la sociedad dice. Muchas de las cosas de las que la sociedad pone y los políticos ponen en las leyes, algunas van en contra de la voluntad de Dios. Así que aquí el Hijo es una figura que el hombre natural hace por su propio esfuerzo, por las obras humanas, para lograr lo que nosotros queremos y no lo que Dios en realidad quiere. Lo que es nacido de la carne, dice Juan 3:6, carne es. Nacer de la carne significa nacer conforme al curso de la naturaleza. En cambio, Isaac nació, ¿por qué? Por el cumplimiento de la promesa de Dios. En ningún momento hubo factor humano, porque miren el milagro que hizo el Señor. Era una mujer bastante mayor, de hecho ya no, el ciclo ya no lo tenía, y el Señor hizo la obra, ¿para qué? Para que pudiera tener hijos, para demostrar, ¿qué cosa? Su poder. Para demostrar que Él es el Dios. Son cosas que nos tienen que demostrar que aunque a nosotros nos parezca difícil, que nos parezca muy complicado, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Bien, hasta aquí les hace un pequeño contexto histórico. Pablo les narra de estas dos personas, ¿verdad? De estas dos mujeres con estos dos hijos. Y ahora les hace un sentido figurativo o un sentido espiritual, podríamos llamarle. Esta historia, de hecho, es llamada por los estudiosos como una alegoría, que tiene un sentido profundo, aunque no es aparente. ¿Qué es alegoría? Estuve buscando, porque inclusive en la versión del 60 dice, esto es una alegoría, ¿verdad que lo dice? ¿Y qué es alegoría? Pues busqué en el diccionario de la lengua española y dice que alegoría es representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Pero me quedé un poco... no me da... ¿Qué es eso? Entonces busqué en el diccionario bíblico y me dice que es una interpretación de un documento en el cual algo particular o escondido es introducido en el significado del texto. Explico, para que Aida no se me quede allí con la cara de interrogante. Es algo que está escrito, pero que tiene un significado que está escondido, que no lo vemos fácilmente. Lenguaje subliminal. Podríamos llamarle así. ¿Cómo he dicho ya? Un lenguaje algo subliminal. Vale, que está escondido y que se utiliza como un ejemplo de algo
que aparentemente no tiene ese significado, pero sí lo tiene, ¿vale? Y que tiene un sentido, tiene un significado en ese texto. Notemos que Pablo no niega el contenido histórico, de hecho lo narra, ¿verdad?, de la Escritura, pero da un significado adicional o escondido de esta historia, ¿vale? Da un significado escondido, que aparentemente, por eso decía, cuando ustedes lo leen, dicen, pero ¿qué me quiso decir aquí Pablo? ¿Verdad? Pablo está haciendo una interpretación de algo que está escondido para mostrar el contraste entre la ley y la gracia. Para mostrar el contraste entre lo que esclaviza y lo que liberta. Ahí es que utiliza a Agar con Ismael y a Sara con Isaac. Al uno lo demuestra que con esa parte esclaviza y al otro con esta parte liberta. ¿Lo ven? Como parecía que no, pero tiene sentido. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el de la ley y Sara el de la gracia. ¿Saben lo que significa Agar? Significa roca. Y por eso allí habla del monte del monte de Sinaí. Y saben que los árabes le llaman al monte de Sinaí, le llaman roca. Por eso decía que eso que dice allí que significa o habla de Agar como el monte Sinaí, o representa. El pacto dado en el Sinaí produjo esclavitud. Así Agar, esta muchacha esclava, era un tipo, puede ser adecuado para compararlo con la ley. Agar representa a Jerusalén, la capital de la nación judía, el cual era el centro de los israelitas inconversos, los cuales estaban intentando obtener la justicia, ¿qué cosa? Guardando la ley. Y junto con esto, pues sus hijos eran llevados a la esclavitud. No era literal, ¿vale? Que no eran llevados, pero que con eso quería demostrar que a través de esa persona era llevado a la esclavitud. ¿Lo entendemos, no? Vale. Y la vinculación que hacía esta de Pablo a los israelitas era algo como ahora podríamos decir, o los jóvenes dicen, ¡uy, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Verdad? Cuando hay algo que les llama la atención. Constituye, decirle eso a los judíos en esos momentos era decir, ¡oh, pero qué me está diciendo este hombre! Que los descendientes de Agar llevaban a la esclavitud, pero los descendientes de Sara llevaban a la libertad. Eso para ellos era, como decíamos antes, fuerte, ¿verdad? Y ahora, después de que les hace esta alegoría, les hace este ejemplo para que puedan entender, le lleva a la aplicación, los lleva a una aplicación personal o una aplicación para cada uno de ellos. Pablo compara el nacimiento de Isaac con la de un cristiano. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos ¿qué? Hijos de la promesa. Isaac experimentó un nacimiento sobrenatural, así como los cristianos experimentamos un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque es un milagro de Dios. Como Isaac, los cristianos son hijos de la promesa y bendición de Dios. Hermanos, los verdaderos creyentes no nacen de voluntad de varón ni de voluntad de carne, como dice la palabra del Señor, sino la voluntad de Dios. Hace ver la incompatibilidad de esos dos caminos. Que los Gálatas ahora hacen ver la Escritura y dice el versículo 30. ¿Pero qué dice la Escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. La ley y la gracia no se pueden mezclar. No deben estar juntos, así que hay que sacarla, echarla fuera.
¿Vieron? Otra vez la comparación. La ley y la gracia no pueden estar juntas. ¿Y qué les dice? Así como en la Escritura dijo, hay que sacarla fuera a Agar, que salga. También les estaba diciendo a los Gálatas y nos está diciendo a nosotros, la ley hay que sacarla fuera. Es la gracia. Dios, sobre la base del mérito humano o de los esfuerzos carnales, no trabaja. Él trabaja con sus propios esfuerzos. Nosotros somos parte de la promesa dada por Dios, ¿verdad? Nosotros, como Isaac, experimentamos un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos nacido de nuevo, pero no hemos entrado al vientre de nuestra madre y hemos vuelto, a nacer. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 3, versículos 3 al 6. Juan 3, 3 al 6 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos hijos sobrenaturales, ¿verdad? Porque no hemos nacido entrando otra vez al vientre de nuestra madre y volviendo a salir, pero a través de Cristo hemos podido nacer de nuevo. ¿Ven el ejemplo que da Pablo? Hijo sobrenatural, prácticamente, aunque nació de su madre, pero ya con tantos años que tenía su madre, era ya un milagro, ¿verdad? Y así lo hizo el Señor. Nosotros también somos renacidos en Cristo. Como dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Y siempre nos repite la palabra de Dios. Y por eso no nos cansamos de decir, leer la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Utilizarla, leerla en casa. Este pasaje nos recuerda que el creyente es la apropiación gloriosa de Dios, es la herencia que Dios tiene para nuestra vida futura. Tenemos una herencia, ¿verdad? Para nuestra vida futura. ¿Cuál es esa herencia que tenemos? La vida eterna, ¿verdad? La salvación. Y uno cuando nace de nuevo se hace beneficiario de esa herencia. Qué gran riqueza, ¿verdad? Ya nos gustaría a muchos de nosotros, a veces decimos, ¿por qué no nací en cuna de rico, verdad? Para no tener que trabajar. No, los ricos también trabajan, no se preocupen. Pero lo solemos decir, ¿verdad? Pues nosotros, cuando nacemos, la mayoría, ¿alguien aquí ha nacido en de rico? ¿No? Porque iba a decir, ninguno hemos nacido en de rico, ¿verdad? Todos hemos nacido en de pobre. Pero cuando nacemos en Cristo, nacemos muy ricos. Con una heredad suprema. Con una heredad muy grande. Una heredad más grande de lo que nos podamos imaginar. Qué gran privilegio de nacer, ¿verdad? Qué gran privilegio de poder nacer y decir, tengo una heredad. Y una heredad majestuosa. Y esa heredad se aumenta, podríamos decir, esa herencia se aumenta de valor con las promesas que hay en Cristo, repartidas a lo largo
de la palabra de Dios. Pero tenemos que buscarla. Pero tenemos que apropiarnos de esas promesas. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Solo leyendo la palabra de Dios. Solo estudiando la palabra de Dios. No hay otra manera de apropiarnos de esas promesas. Hay que repasar y creer en esas promesas de Dios, como lo hizo Abraham y Sara cuando oyeron que nacería Isaac, aunque ya habían cometido el error. Todos nosotros nos hemos equivocado. Que levante la mano el que no se haya equivocado. ¿Verdad? Todos nos hemos equivocado. Pero podemos decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Urge, hermanos, rechazar las cosas humanas. No sé cómo llamarlo, los apaños humanos. No hay que cometer el error de Abraham y Sara cuando se unió Abraham con Agar por conseguir ese hijo deseado. No tomar caminos alternos, sino esperar en la voluntad de Dios. Y si Dios te lo concede, amén. Y si Dios no te lo concede, amén también. Y aquí lo puedo decir, a ver, y yo no quiero aquí ofender a nadie. Estoy hablando de mí. Voy a hablar de mí. Algunos me han preguntado, algunos no, bastantes. ¿Por qué no tienes hijos? Y yo les digo, el Señor no lo ha querido. El Señor no lo ha querido. Y algunos hasta me han dado algunas cosas, algunas de estas que pueda hacer. Le digo, no, yo espero en la voluntad de Dios. Y el Señor no lo ha permitido, por algo será. Y quizás ahora analizándolo un poquito, quizás digo, Señor, tú sabes el ajetreo que llevo ahora, que tú me has permitido estar trabajando aquí. Si tuviera un hijo pequeño, ahora mismo para mí sería muy, pero muy complicado. Si ya lo es. Pero si le añado un hijo, imagínense el tiempo que yo tendría. No lo sé, yo solo estoy analizando lo que podría ser. El Señor no lo ha permitido. Pero no busqué que no sea la voluntad de Dios. Por eso digo, yo aquí estoy hablando de mí. ¿Vale? Y no hay que cometer ese mismo error buscando rodeos o buscando caminos alternos. Y ya no estoy hablando de hijos, estoy hablando de esta en general. ¿Vale? De cosas en general cuando estamos en nuestra vida como cristianos. Buscando caminos alternos. Y no esperando la voluntad de Dios. Correcto, soluciones humanas. Aquello fue una manipulación humana, una negación a la práctica de todo aquello lo que Dios había prometido. No cometamos ese mismo error. Los Gálatas también debían rechazar todas esas apaños humanos, esas manipulaciones humanas, las cosas que los judaizantes estaban queriendo imponer en las iglesias de Galacia, como la circuncisión, como las leyes alimentarias, que tenían que alimentarse de esto, para que eso le añadía, si quería ser salvo, tenía que hacer esas cosas, o el día de reposo, cosas así. El creyente moderno también necesita plantearse, o sea, el creyente de ahora, nosotros, también debe plantearse rechazar todo tipo de engaños o manipulaciones carnales. Por ejemplo, podemos decir, si asisto a la reunión de oración, Dios tiene que solucionarme mi problema. O otra, si leo la Biblia todos los días, Dios me va a dar el trabajo que necesito. Si ayuno un día a la semana, Dios sacará a mi hijo de la droga.
O yo qué sé, si consigo hablar en lengua, estaré feliz, o cosas así. Aparentemente son cosas de piedad. Bueno, Dios nos manda a asistir a la reunión de oración, a asistir a los cultos, ¿verdad? Y nos manda a leer la palabra de Dios y decir, bueno, pues si es que si leo, Dios tiene que... No, es que Dios no te dice que porque hagas eso te va a dar eso, lo otro. Te lo dice, tienes que hacerlo. ¿Quieres crecer? Tienes que leer, tienes que asistir. Y Dios en su infinita misericordia ya te recompensará. Porque el problema está en lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Que creemos que por venir todos los cultos a la iglesia, el Señor ya tiene la obligación de hacerlo. Tu corazón es el que tiene que estar dispuesto, como dice la palabra del Señor, a asistir, como dice la palabra de Dios. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El Señor me está diciendo que tengo que asistir y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser, por amor a Dios. Ese debe ser nuestra motivación. El de leer la palabra de Dios no es porque quiero que el Señor me haga algo, sino porque quiero aprender de lo que dice la palabra de Dios para mi vida. Son maniobras humanas que nos podemos hacer y podemos aparentar que son buenas, pero nos pueden llevar a otra cosa. La herencia plena solo se la recibe por la fe en Cristo. Para concluir, hermanos, el creyente debe vivir en libertad porque es libre. ¿Libre a través de quién? De Cristo. Es libre a través de Cristo. La admirable obra de la gracia salvadora de Cristo trae como consecuencia para el creyente el ser constituido un hijo en adopción, como lo habíamos visto unos versos antes, ¿verdad? En una predicación antes, dos antes, cuando Paco nos hablaba de que somos hijos adoptivos, ¿verdad? La única forma posible de conocer la condición de un hijo de Dios es mediante la expresión de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, el legalismo es un peligro que no ha desaparecido. Por tanto, el que vive debe vivirlo en la libertad cristiana. Debe estar desligado de tradiciones y cuestiones esclavizadoras sin base bíblica. Si no está escrito en la palabra del Señor, y a veces son enseñadas tradicionalmente como algo que debe hacerse, ¿verdad? Y si no, veamos a nuestro alrededor y algunas cosas son tradiciones simplemente, hechas por humanos. Las tradiciones impuestas como doctrina hacen iglesias tristes. Y tradiciones que pueden llegar a tener un desenlace fatal dentro de las iglesias. En cambio, vivir en libertad nos trae verdadero gozo y nos lleva a demostrar el amor de Dios hacia los que nos rodean. Pero la libertad ¿en quién? En Cristo. Así Pablo utiliza estos versículos para que los gálatas deberían prestar atención a los maestros que les estaban diciendo cosas, a los maestros judaizantes. Porque si hacían caso a eso, ¿qué es lo que pasaría? Que volverían a la esclavitud, a la ley de Moisés. Si hacían caso, sería dar la espalda al Espíritu de Dios. Sería alejarse de las promesas del cielo. Pero bueno, ustedes dicen, pero bueno, nosotros ahora no tenemos judaizantes ni tenemos esa cosa. Nuestra enseñanza de hoy sería que aparentemente no hay maestros judaizantes, pero ahí sí hay quienes nos quieren alejar de Cristo. Con tradiciones, con cosas, o con voces del mundo que nos dicen, pero si eso es normal.
¿verdad? Tranquilo, eso es normal. Cuando no analizamos lo que dice la palabra de Dios. Eso es normal. O religiosos falsos que nos quieren enseñar otras cosas. Y el resultado al final será lo mismo. El regreso a la esclavitud, el perder esa gran promesa, ¿verdad? Perder esa gran heredad. Así que, hermanos, cuidado. Quizás no tengamos esos judaizantes, pero sí tenemos voces que nos pueden alejar de Dios. Que nos pueden alejar de lo que realmente creemos. ¿Cómo podemos afianzar lo que creemos? Vuelvo a repetir, leyendo la palabra de Dios. La libertad en Cristo es la que nos hace salvos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y ahora ya entendemos un poquito más, ¿verdad? Estos versículos, cómo Pablo utiliza estas dos símiles o esta alegoría para hacernos ver que la una cosa representan la esclavitud y la otra representan la libertad en Cristo. Que el Señor les bendiga.